Hola, mi nombre es Daniela Martínez Flores, soy estudiante de la Universidad La Salle Pachuca y para el taller de cinefilia voy a hablar de dos películas de Luis Buñuel, Los Olvidados y Ángel Exterminador. Al final de estas daré un pequeño análisis de cuáles son las similitudes entre estos dos filmes. Primero te voy a hablar un poco sobre Luis Buñuel. Nació en 1900 y murió en Ciudad de México en 1983. Fue un director de cine español y fue considerado una de las grandes figuras de la historia del cine. La gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y España. Este es debido a las convicciones políticas y a las dificultades a las que se veía impuesto por la censura franquista para poder firmar en España. Entre 1929 y 1977, él dirigió un total de 32 películas. Una de las más importantes fue en 1930 ya que rodó Menjat Garots o Comiendo Erizos, una película muda, donde únicamente dura 4 minutos y la familia Dalí es la protagonista. La primera película que analizaré para este video son Los Olvidados de 1950 de Luis Buñuel. ¿De qué trata esta película? Bueno, la sinopsis es que un grupo de delincuentes juveniles viven la violencia y el crimen y esta película está situada en Ciudad de México. Uno de estos personajes verá poco a poco corrompido su carácter y su moral, esto a causa de la influencia de otro personaje. Dentro de esta película se retrata la vida y las decisiones que cada personaje toma ante diferentes situaciones. Los temas que aborda esta película es la pobreza, ya que se sitúa en una ciudad donde claramente están divididas las clases sociales y estos personajes pertenecen a la clase baja. La desigualdad social también se ve muy reflejado en esta película. El abuso dentro de las personas de la misma clase social, tanto como personas dentro de la familia de cada uno de los personajes. Y el abandono que cada uno vive a su manera, ya que cada personaje representa el abandono, pero de diferente forma. El símbolo de la gallina dentro de esta película. Bueno, la gallina está presente en toda la película. En un principio no es tan evidente porque solo sale en ciertas partes y parece estar ahí como complemento. Pero conforme va avanzando la película, se van desarrollando las escenas, va tomando importancia, ya que en un principio, a la mitad de la película, se puede observar cuando la mamá de Pedro mata a la gallina, cómo él se ve afectado. Pero después de que lo acusan de haber robado el cuchillo de plata y lo llevan a este tipo de escuela, la manera en la que saca su enojo es matando a las gallinas. E incluso el director de esa escuela le dice que mató a las gallinas por no matarlos a las personas. Entonces forma una parte muy importante de la película. También se ve presente cuando Pedro está muerto, la gallina está sobre él. Entonces va tomando importancia conforme va avanzando la película. Dentro de esta película hay dos personajes que a mí en lo personal me parecieron muy importantes. Pedro me pareció muy importante por el cambio y a los problemas a los que se enfrentan durante la película, ya que él pasa por todos los temas centrales de la película, ya que sufre la pobreza, por lo tanto tiene que trabajar y conseguir el dinero de la forma que él pueda, el abandono que sufre por su mamá, que incluso no lo quiere ni le da de comer, el abuso que ejerce Jaibo sobre él, y él también en un principio ejerce violencia y abuso contra el viejito. Entonces sí me parece muy importante cómo él va solucionando los problemas y cómo es que se ve reflejado todos estos temas centrales dentro de él y la manera en la que se ve influenciado por el Jaibo y se da cuenta de lo que está haciendo.
Incluso él también, antes de que lo mataran, él tenía la intención de cambiar. Entonces sí me parece muy importante este personaje. Otro personaje que me parece muy importante es el Jaibo, ya que este es el personaje que está representado a la persona mala dentro de la película y al que todos le temen. Entonces tiene cierta autoridad sobre los demás niños, ya que se comporta agresivo con ellos cuando no hacen lo que quieren. Entonces él es el que mata al muchacho y arrastra a Pedro con él, porque no pueden decirlo. Y cómo se va involucrando con la mamá de Pedro, cómo él roba el cuchillo de plata para que le vaya mal a Pedro, e incluso cómo lo mata. Y me pareció muy importante porque casi al final de la película, cuando a él le disparan los policías, recuerda la voz de Pedro. Entonces, sí, estos dos personajes me parecieron muy importantes para esta película. La siguiente película de la que voy a hablar es Ángel Exterminador de 1962, también de Luis Buñuel. ¿De qué trata la película? Bueno, esta película trata sobre un grupo de personas delante de la alta sociedad, los cuales son invitados a una cena dentro de la mansión de los Nobile. El problema empieza cuando por alguna razón todos los trabajadores de ahí dentro de la mansión ponen excusas para poder salir de ahí e incluso ponen excusas algo ilógicas, lo que hace un poco cómico el inicio de la película. Al terminar la cena, los invitados se dan cuenta que por alguna razón no pueden salir de la habitación. Aquí viene el siguiente problema, ya que aparentemente no hay nada que realmente les impida salir de ahí. Dentro de esta película hay cuatro aspectos importantes e interesantes. La primera es la clase alta, ya que en esta película se pierde por totalmente el estereotipo de la clase alta, ya que las personas dentro de esta clase están siempre estereotipadas como bien vestidas o que lleva cierto tipo de comportamiento y dentro de ahí no se cumplen para nada. También la narración, ya que nunca se sabe la verdadera causa del conflicto principal, nunca se sabe el por qué en realidad no pueden salir. Los personajes me pareció un aspecto muy importante, ya que se conocen los problemas de cada uno de los personajes y cómo cada problema que se va enfrentando dentro de esta película les va afectando. Por lo tanto, no hay un personaje principal. Y por último, el último aspecto es la solución de los problemas y es que me pareció muy interesante cómo las personas buscan la manera y la solución para darle a estos problemas, porque enfrentan problemas que son muy importantes como la falta de agua, la falta de comida. Entonces, la manera en la que lo solucionan me pareció muy interesante. De los personajes de esta película me pareció muy interesante la historia, ya que conforme va avanzando la película se conoce la historia de cada personaje. La relación me pareció también interesante porque es la forma en la que va narrando la película. Nos permite de cierta manera saber y conocer la relación que tienen todos los personajes entre sí. Y el tercer aspecto son los problemas, ya que gracias a este tipo de narración se conoce cómo va afectando a cada uno de los personajes la situación a la que se va enfrentando. Ahora voy a describir un poco las escenas que aparecen en esta película. Las primeras escenas yo pienso que son la clave de la historia, ya que empiezan con la necesidad de los trabajadores de salir de ahí, incluso aunque esté en riesgo perder su trabajo. También los mismos personajes dicen que no saben por qué, pero quieren salir de ahí. Entonces me parece muy interesante. También aparecen unas ovejas y unas gallinas que en un principio no sabes por qué están ahí. A mí en lo personal eso me pareció muy chistoso y un poco raro. Y también empieza el conflicto, porque se supone que están en una cena y el mesero tira toda la comida. Entonces
La película te permite ver la reacción de cada uno de los personajes, ya que no todos les da risa, como hay gente que no le importa o que ni siquiera se da cuenta. En el desenlace de la película es cuando empiezan los problemas, porque es cuando se dan cuenta que nadie puede salir y es cuando se empieza a perder el estereotipo del que antes hablaba, porque las personas se quedan dormidas en una sala, empiezan a tener problemas como fisiológicos, es donde empiezan los problemas, ya que al no poder salir no pueden ir por comida ni por agua, entonces las cosas se empiezan a acabar. Así como los medicamentos, porque hay personas dentro de esta sala que están enfermas. Entonces es cuando se presentan los problemas y la solución que les van dando a cada uno de los problemas. Por último, la solución o el final de la película, de la nada pudieron salir. No hubo como un aspecto que explicara el por qué no podían salir. E incluso la escena final de la película es en una iglesia donde vuelve a pasar lo mismo. Entonces, me pareció muy interesante cada una de las escenas y cómo van formando parte de esta película. Ahora voy a hablar de los problemas que se van presentando dentro de la película. El primero es la falta de agua. Al no poder salir no puede haber agua. Entonces la gente empieza a buscar la manera de tomar agua y la solución a la que le dan es romper una tubería para poder así conseguir agua. El segundo problema es la falta de comida. Y a mí me pareció muy ingenioso porque el mayordomo empieza a comer papel y le explica a una señora que eso era lo que hacía de pequeño. También, como mencioné anteriormente, en un principio aparecen las ovejas y no se vuelve a ver en otra escena hasta este momento, que es cuando ellos deciden comérselas. Entonces, como que atraen su atención para que puedan comérselas. El tercer problema son los problemas de salud que van teniendo los personajes, porque hay gente que tiene cáncer y necesita su medicamento, hay un viejito que al parecer muere. Entonces, ¿cómo van dando solución? Y la desesperación de cada uno de los personajes los lleva a tener problemas entre ellos, a empezar a echar la culpa, a esconder cosas básicas como la cajita que escondieron con medicamentos. Entonces, eso es lo que hace la desesperación en esta película. Ahora, ya que terminé de darles una pequeña explicación de las películas, voy a hablar de las similitudes que encontré en los filmes. Yo encontré tres principales similitudes. La primera es los personajes, ya que la manera en que las dos películas están narradas te permite conocer a cada uno de los personajes y la historia que hay detrás de ellos, así como las relaciones que van teniendo entre ellos y cómo se van relacionando cada uno de ellos y los problemas que cada uno tienen. Por lo tanto, yo pienso que en ninguna de las dos películas hay un personaje principal como tal, ya que todos son importantes para darle la importancia a la película. El segundo punto es el desarrollo de la trama, ya que la forma en la que se van presentando los problemas me parece muy importante cómo está narrado cada uno de los filmes y cómo se van desarrollando, tanto cómo se van presentando los problemas, la solución que le van dando a cada uno de los problemas, cómo va afectando a cada uno de los personajes. Y por último, el final. Yo creo que el final de las dos películas me pareció muy interesante porque no te dan como tal un final y qué sigue después de. En la película de Ángel Exterminador nunca te explican el por qué pasan las cosas, entonces tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Y en la de Los Olvidados no termina como te esperarías que terminara, ya que la última escena que se ve es a esta familia tirando a Pedro al basurero. Entonces, sí, me parece muy interesante el final que le dan a cada uno de ellos. Y estos son las tres principales similitudes que encuentro yo en los filmes. Y bueno, esto sería todo por este video ensayo. Espero que les haya gustado y haya servido un poco para hacer esta comparación entre las dos películas. Gracias.